Justinian y el emperador del Código y la Reconquista, prólogo en la sombra de Roma, en un mundo nuevo cuando, a mediados del siglo VI, el sol de Roma parecía ya débil en el horizonte occidental. Apareció un emperador que quiso enderezar las líneas torcidas del pasado. Flavio Petros, Sabeches, Justinianos, para la posteridad. No heredó la gloria de César ni la sangre de los invictos. Ascendió desde la humildad de un hogar provincial para intentar con leyes, ejércitos y ladrillos volver a dar sentido a una herencia que se deshacía en 1000 fragmentos. Gobernó entre 527 y 565. Un reinado extraordinariamente largo y cargado de ambición. Codificó el derecho romano. Emprendió la reconquista de territorios occidentales y levantó la cúpula que aún hoy rompe el perfil de Estambul. Pero pagó caro cada triunfo en pestilencias, guerras interminables y disputas religiosas que sacudieron la fe del pueblo y la legitimidad del trono. Y el joven austero en orígenes y formación, el hombre que sería Justiniano, nació alrededor del año 482 en Torricio, en la provincia de Dardania, cerca de la actual Skopje. Su familia pertenecía a la pequeña aristocracia provincial. No eran poderosos, pero sí habían conservado una identidad latina y cierta ambición educativa. El joven Petros Sabeches fue llevado a Constantinopla, donde, gracias a la intervención de su tío Justin, un soldado de carrera que ascendería hasta la dignidad de emperador, encontró oportunidades que el destino le negaría a otros. Cambió su nombre por el de Justiniano al ser adoptado en la órbita del poder. Desde el principio mostró una mezcla de virtudes y rarezas, austeridad en lo personal, pero ambición desmedida en lo público, piedad ferviente junto a una sorprendente capacidad para maniobrar en la intriga palaciega. Educado en la tradición romana y el cristianismo niceno, dominaba el latín y el griego, conocía el derecho y la administración. Esos saberes serían las herramientas con las que, años más tarde, intentaría reconstituir el tejido imperial. Segundo ascenso al trono en fortuna y oportunidad en 518, el anciano Justin fue proclamado emperador. Su gobierno fue modesto, pero supo colocar a su sobrino en la maquinaria imperial. Justiniano se distinguió por su celo administrativo y su cercanía con la burocracia. A la muerte de Justin, en 527, Justiniano fue proclamado emperador. No fue una sucesión inevitable. La aclamación del ejército y el apoyo de los altos funcionarios facilitaron su llegada. Pero tras esa tribuna pública se ocultaba una voluntad férrea de transformar el orden. Desde los primeros días de su reinado mostró prioridades claras: restaurar la autoridad imperial en Occidente, reformar el derecho romano para hacerlo coherente y accesible, y consolidar la ortodoxia cristiana como eje de la legitimidad. No era un conquistador nato ni un salvaje buscador de sangre. Era, por encima de todo, un legislador que creía que la letra de la ley podía domar a los hombres. Sin embargo, pronto aprendería que las letras y las legiones exigen recursos y resistencia. Tercero, Teodora, la espina y la corona. Para entender a Justiniano es indispensable conocer a Teodora, su esposa y compañera omnipresente, provenienti de orígenes humildes, tejida en relatos que la presentan como actriz y cortesana. Teodora ascendió con astucia al lado del emperador y se convirtió en su consejera más firme e influyente. Su intelecto, su voluntad y su energía política desmentían los prejuicios de su entorno. Fue quien persuadió a Justiniano en momentos críticos y quien, según algunas fuentes, templó su mano cuando las decisiones podían quebrar la estabilidad. La alianza con Teodora no fue simplemente conyugal, fue una fusión política. Ella defendió los derechos de las mujeres. En la corte enfrentó a las facciones eclesiásticas que la despreciaban y jugó un papel decisivo durante la gran revuelta de Nica, instruyendo a Justiniano para que permaneciera y sofocara la insurrección
en lugar de huir. La pareja imperial, a la vez faro y tormenta, dejó en la historia una figura femenina que nunca el imperio había conocido con tanto protagonismo. El código en ordenar la ley, para ordenar el mundo. La obra jurídica de Justiniano es su monumento más duradero. A comienzos del reinado, la vasta jurisprudencia romana aparecía fragmentada y contradictoria. Senedo Consolto, rescriptos imperiales y comentarios de juristas formaban un laberinto inservible para administradores y magistrados. Justinian impulsó entonces un esfuerzo colosal: codificar, compilar y sistematizar el corpus legal. Bajo la supervisión de tribunos y juristas como Triboniano, se redactó el Codex Justinianus 529, revisado 534, que reunía constituciones imperiales. El Digesto o Pandectas 530533, que compila la sabiduría de los juristas clásicos. Las Institutions 533, manual para estudiantes de derecho. Y finalmente, las Novelli posteriores, cuerpos de legislación emitidos por Justiniano. El resultado, el Corpus Iuris Civilis, no solo ordenó la administración de su tiempo, sino que, siglos después, sería la base del derecho en Europa. El impulso legal obedecía a una concepción política: un Estado fuerte necesita normas claras y la monopolización del derecho por la autoridad imperial. Con la codificación, Justiniano buscó uniformidad administrativa y legitimidad moral. Sin embargo, el proyecto no fue neutral, ni implicó la promoción de una visión cristiana del orden y la limitación de libertades arraigadas en costumbres locales. Reconquistar Occidentam Belisarius y la epopeya militar bajo la dirección militar de Belisarius. Justiniano emprendió lo que muchos consideraron una quimera: recuperar territorios occidentales perdidos desde el declive imperial. En 533, la expedición contra el reino vándalo, en el norte de África, fue fulminante. En una campaña combinada de mar y tierra, las fuerzas bizantinas derrotaron a Yelemar y restituyeron el control imperial sobre el Magreb. La victoria no solo recuperó provincias estratégicas y ricos tributos, también dio prestigio internacional a Constantinopla. El objetivo mayor fue Italia. A partir de 535 comenzó la guerra contra los ostrogodos. Belisarius tomó rápidamente Sicilia y Nápoles, luego Roma, pero la lucha se convirtió en un conflicto prolongado. La campaña en Italia se extendió durante décadas, con idas y venidas, episodios de brillantez militar y momentos de desastrosa administración. Belisarius logró importantes triunfos, pero la resistencia ostrogoda y la inestabilidad política local convirtieron la reconquista en un drenaje de recursos. Paralelamente, en Hispania, la recuperación fue fragmentaria. En el occidente hispánico persistieron señoríos germánicos y entidades autónomas. Al final, la restauración imperial fue parcial y cara, aunque Justiniano recuperó temporalmente grandes extensiones. Su sueño de reeditar la unidad del Imperio Romano bajo una sola égida resultó, a largo plazo, insostenible. La presión demográfica, los costos militares y la aparición de nuevos actores longobardos en Italia tras la retirada de las tropas minaron los frutos de la conquista. Sexto, la gran revuelta de Nica, el trono en la hoguera en 532, la capital vivió la crisis más peligrosa del reinado, la revuelta de Nica. Nacida en el teatro, entre rivalidades de facciones deportivas azules y verdes. La protesta se transformó en un motín generalizado contra la carga fiscal y contra los líderes del régimen. Las calles de Constantinopla ardieron. El hipódromo se convirtió en plaza de ejecución y la ambición de derribar al emperador pareció cercana. Justiniano pensó en huir. La ciudad estaba perdida. Fue la férrea decisión de Teodora la que lo mantuvo en su célebre frase: según la tradición,
de preferir morir como emperador antes que huir, galvanizó la resolución de permanecer y enfrentar con la ejecución planificada de Belisarius y su general Narses. Y mediante tácticas militares y traiciones, los insurgentes fueron aplastados en una lluvia de sangre. En Miles cayeron. De la revuelta emergió un Justiniano fortalecido en la autoridad, pero marcado en el alma. La gloria tuvo un sabor amargo y la ciudad quedó ensangrentada. Séptimo, Hagia Sofía y la liturgia de la piedra. Una de las respuestas más visibles a la crisis fue el proyecto monumental de la nueva iglesia de Santa Sofía, mandada construir tras la destrucción parcial del templo anterior. Durante la revuelta, la obra fue el símbolo de la ambición imperial, levantada entre 532 y 537 por los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. La cúpula de Santa Sofía desafió la técnica y la imaginación de la antigüedad tardía. La basílica combinó funciones en templo imperial, espacio litúrgico y pantalla ideológica. Desde su increíble cúpula, cubierta de mosaicos que exaltaban la gloria divina y la majestuosidad del César, Justiniano quiso mostrar que la comunión entre trono y altar podía sostener un sueño político. «Salomón, te he superado», se dice que exclamó al entrar en la iglesia. La frase sintetiza la pretensión de erigir a Constantinopla como la nueva Jerusalén política y espiritual. Octavo, peste, economía y el desgaste del imperio. En 541 apareció la peste, que llevaría el apellido de Justiniano. La pandemia asoló el Mediterráneo oriental y se extendió como una sombra mortífera. Han ciudades enteras vaciadas, campos sin labrar, puertos cerrados. Las bajas militares y civiles se contaron por cientos de miles. La recaudación fiscal se hundió y la mano de obra escaseó. El impacto fue profundo. La guerra continuó a costa de pagar ejércitos cada vez más dispendiosos, y la corona, tironeada por necesidades contradictorias, restaurar la grandeza y sostener la subsistencia. La economía imperial quedó exhausta. Las finanzas, una vez enderezadas con medidas fiscales y la recuperación tras las conquistas, volvieron a tambalearse. El precio humano fue brutal, y la demografía del Mediterráneo occidental experimentó un vuelco que no se revirtió en siglos. Noveno, fe, herejías y la política religiosa. La unificación religiosa fue otro eje del reinado. Justiniano, hombre profundamente cristiano y defensor de la ortodoxia nicena, persiguió con energía a los acosadores de la unidad doctrinal, a los monofisitas, los paganos supervivientes y otros movimientos que fracturaban la uniformidad creencial. No solo legisló la fe, decoró el mensaje con imperialismo teológico en la unión entre trono y dogma. Esta política tuvo costos. Al imponer la unidad doctrinal, exacerbó resistencias en las provincias orientales, donde las corrientes monofisitas eran fuertes. Creó tensiones diplomáticas con pueblos cristianizados que no aceptaban la versión oficial, e introdujo el principio de que el poder imperial podía prescribir en el misterio de la fe. Hubo persecuciones, destierros y exilios, pero también intentos de reconciliación, edictos de tolerancia momentánea y concilios que intentaron sellar acuerdos que, en muchos casos, solo profundizaron la herida. Epílogo: la tarde de Justiniano y su legado ambivalente. Justinian murió en 565, agotado por las enfermedades y por la pesada carga de un proyecto que había consumido la energía de su generación. Al expirar, dejó un imperio transformado en legiones y provincias sometidas, leyes ordenadas en un corpus que sobreviviría a reinos y siglos, y una capital embellecida por mármoles y mosaicos que aún hoy asombran. Pero dejó también un imperio extenuado, poblaciones diezmadas por la peste y administraciones vacilantes. La ambivalencia de su figura no es una simple oposición de opiniones, sino el reflejo de consecuencias reales
el Corpus Juris Civilis consolidó la praxis jurídica en forma duradera, pero la restauración territorial exigió recursos que la economía no pudo sostener de forma indefinida. La Hagia Sofía elevó a Constantinopla a la cumbre simbólica del mundo cristiano, y al mismo tiempo el costo humano y financiero de esas obras fue inmenso. La política religiosa buscó la unidad doctrinal, pero profundizó fisuras en las provincias orientales y sembró resentimientos que perdurarían. El testimonio de las fuentes subraya esta doble faz. Procopio, el historiador oficial en tiempos de guerra, dejó una obra encomiástica. A la historia de las guerras canta los éxitos militares y la maestría de Belisarius. Pero Procopio también escribió en la historia secreta una denuncia feroz contra las ambiciones de Justiniano y los excesos de Teodora, dos narrativas complementarias que muestran cómo la misma acción imperial puede ser vista como grandeza o como tiranía según la lente con que se la examine. Otros cronistas eclesiásticos y cartas de la época amplían aún más la gama de matices anei, gratitud, horror, admiración y rechazo entremezclados en las voces que nos legaron ese siglo. En términos prácticos, las conquistas occidentales remodelaron temporalmente el mapa político, se restauraron estructuras administrativas, se repusieron alfóndigas fiscales y se intentó reintegrar el comercio mediterráneo. Pero la peste y el desgaste humano limitaron la durabilidad de esos avances. La llegada de nuevos pueblos, los lombardos en Italia, los visigodos y vascones en Hispania menos, y la presión económica hicieron que muchos territorios recuperados volvieran a una autonomía de facto al poco tiempo de la muerte imperial. Aún así, el legado de Justiniano tiene dimensiones que exceden la efímera cartografía política. Su Corpus Juris Civilis fue redescubierto en Occidente en los siglos X y XII y se convirtió en la piedra angular del derecho canónico y de los sistemas jurídicos modernos. Su influencia se extendió desde las universidades medievales hasta los códigos civiles contemporáneos. La arquitectura de Santa Sofía inspiró tradiciones artísticas que atravesaron Bizantium y el mundo islámico. La idea de una capital imperial sagrada se volvió modelo para centros urbanos posteriores. Finalmente, la figura de Justiniano nos obliga a pensar en los límites de la restauración unitaria en un mundo ya transformado. Fue un emperador que creyó en la posibilidad de rehacer el pasado con instrumentos técnicos, leyes, ejércitos, iglesias, y demostró con audacia que esas herramientas podían producir resultados notables. Pero también mostró que las ambiciones, por heroicas que sean, pueden chocar con fuerzas materiales ampestes, demografía y la voluntad de pueblos que ya no desean ser gobernados desde una ciudad lejana. Cierre a la última lección. Justinianis. En la memoria histórica, un crisol reúne la grandeza del proyecto humano y la fragilidad de sus límites. Quienes lo elogian ven en él al último gran restaurador de la tradición romana. Quienes lo critican lo consideran un símbolo de imperio agotado por sus propias quimeras. Ambos tienen razón. En su reinado produjo obras y leyes que perduraron, y al mismo tiempo dejó heridas profundas, cuya cicatrización tardaría siglos. Así concluye la crónica de Justiniano y el emperador del Código y la Reconquista. Un monarca que escribió leyes para el mundo, levantó iglesias para la eternidad y pagó con sangre y oro el precio de sus ambiciones. Su era fue un último intento de conservar la romanidad antes de que la historia tomara caminos nuevos y inesperados. Su figura permanece hoy como un espejo donde se reflejan las tensiones eternas entre el orden y el caos, la visión y el límite, ¿verdad? Así que, si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más. Hasta la próxima.